Ahí avisé. Perfecto. Bueno, buenos días a todas, todos. Desde la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud estamos realizando esta mesa de trabajo sobre derechos de infancias y adolescencias en contexto de pandemia, en su aislamiento, en internaciones hospitalarias y extrahospitalarias, que fue una propuesta por parte de la legisladora Claudia Neira. Contamos hoy con la presencia de la presidenta de la comisión, Laura Velasco, la legisladora por el Frente de Todos, Claudia Neira. Nos avisó Manuela Tourte que estaba demorada por otra actividad, pero que ni bien puede se suma también. Y le agradecemos la participación a Romina Furio, directora general del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a Yael Bendel, asesora general tutelar del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad, a Laura Bonote, secretaria letrada de la Asesoría General Tutelar, y a Gabriela Helber, representante por el Frente de Todos en el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Nos avisó también Karina Leguizamón, presidenta del Consejo de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, que tenía un problemita de conexión, pero que ni bien podía también se sumaba. Le doy la palabra ahora a Romina Furio, que es quien va a comenzar con su intervención. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo que yo quería comentarles con respecto al Consejo de Derechos es cómo nos venimos manejando con los niños que dan positivo en COVID y más que nada la propuesta y el proyecto que tuvimos con respecto a la internación extrahospitalaria de estos niños. Desde el Consejo se pudo hacer un protocolo y un proyecto en el cual participó también la Dirección General de Niñez y Salud en conjunto para las situaciones de niños que dieran positivo en COVID. Se habilitó para esto un predio en Puerto Pibes, que es en Avenida Cantilo y Pampa, donde contaríamos con 60 plazas para internación extrahospitalaria. En estos casos es para niños que sean asintomáticos o con sintomatología leve, a fin de que se puedan resguardar en este lugar de aislamiento o extrahospitalario. Sería, obviamente, para todos los casos que surjan de los distintos hogares, ya sean conveniados o no, de la Dirección de Niñez e incluso en nuestros propios CAT. De paso, también quería aprovechar para darle algunos datos de las situaciones que fuimos teniendo en los distintos centros y hogares, y por lo cual es que se define realizar esta unidad extrahospitalaria con salud y niñez. Hemos tenido en hogares conveniados varios casos de COVID positivo. En total fueron 40 casos de niñas, niños y adolescentes con COVID, los cuales en su momento tuvieron que ser hospitalizados y posteriormente, por supuesto, volvieron hoy en día a los hogares pertinentes. Y a la fecha no tenemos ningún caso confirmado de COVID hospitalizado en niñas, niños, adolescentes. Bueno, con respecto, volviendo al tema de la internación extrahospitalaria, como les comentaba, este dispositivo fue en conjunto con Niñez y con Salud, o sea que va a estar permanentemente monitoreado por la Dirección de Salud, con obviamente la atención médica necesaria, ya sea de enfermeros o médicos 24 horas. Desde el Consejo lo que hicimos nosotros fue una capacitación y poder colaborar con los operadores. O sea, desde el Consejo se puso todo lo que es el recurso humano, obviamente desde salud, la atención sanitaria, y desde niñez todo lo que son los servicios, ya sea de limpieza, cocina, etc. Así que de esta manera, desde el Consejo se trata de resolver esta cuestión de niños que den positivo en COVID, perdón, así no tienen la necesidad, obviamente, de estar internados. Por supuesto, desde esta unidad extrahospitalaria, desde el Consejo se sigue trabajando con cada una de las situaciones que tienen los niños. Así que, bueno,
más que nada era comentarle esto, no sé si tienen alguna pregunta en particular. Si les parece, hacemos la exposición de todas y luego abrimos el espacio para preguntas y aportes. Gabriela, si querés intervenir vos. Gaby, estás muteada. Hola, bueno, ahí sí, ahí me desmuteé. Buenos días a todas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, Laura, Gisela, Claudia. Gracias por la convocatoria y la invitación. Sí, yo algunas reflexiones en torno a estos dispositivos que se están, digamos, que todo el tiempo se van como readaptando, ¿sí? Porque hay algo que tiene la pandemia, es esto, ¿no? Los protocolos se tienen que ir actualizando todo el tiempo, de acuerdo a cómo se va desarrollando las situaciones, y cómo, digo, en términos de las políticas públicas, uno puede anticipar o no algunas cuestiones. A mí, digamos, me parece que está bueno poder pensar esta situación como en la tensión entre el tránsito de la pandemia y lo que es la pospandemia, ¿sí? Digo, porque en términos de políticas públicas uno tiene como que ir todo el tiempo teniendo en mente esas dos cuestiones, ¿sí? Y en relación a la situación de los niños y adolescentes que puedan llegar a ser internados en instituciones hospitalarias o extrahospitalarias, hay algo que a mí me preocupa y que tiene que ver con seguir pensando al sistema de derechos como un sistema integral, ¿sí? Una perspectiva integral del desarrollo de niños y adolescentes. Por supuesto que el derecho a la salud tiene que ver con el derecho a la vida, en este caso, ¿sí? Como planteaban en la comisión el otro día, creo que no es un tema estrictamente de salud, por el contrario, creo que es un tema de protección de derechos. ¿Por qué digo esto? Por un lado, porque, como decía recién, uno no puede pensar la protección de derechos de niños y adolescentes si no lo piensa desde una perspectiva integral. Y en ese sentido hay algunas cuestiones que a mí digamos, como persona interesada en el tema, que me preocupan, que tienen que ver cómo seguir, digamos, en las situaciones, por ejemplo, de internación extrahospitalaria, cómo seguir garantizando otros derechos de estos niñas y adolescentes que, digamos, ya vienen siendo una población vulnerada, ¿sí? Cómo sostener derechos que tienen que ver con el juego, ¿sí? Con la intimidad, con la educación, ¿sí? Digo, me parece que eso es clave pensarlo porque si no lo estamos pensando como en una única dimensión. Y hay algo que tenemos que pensar es en ¿no? En estas múltiples dimensiones que tenemos todos los seres humanos y que los niños, niñas y adolescentes, siendo una población que generalmente es más vulnerada, es necesario garantizar y poner el foco ahí. Me parece que eso es como central, ¿sí? Digo, porque lo pienso en niños, niñas y adolescentes que están alojados en un hogar, que ya, digamos, están transitando una situación digamos, de afectiva compleja, en términos de que por ahí no están, o sea, por ahí no están con sus familias, o están transitando, digamos, o fueron construyendo algún referente afectivo, y luego son trasladados a un sistema extrahospitalario donde eso vuelve a no estar, ¿sí? Entonces, digo, en términos de afectividad y en términos de construcción subjetiva, me parece que es algo que hay que considerar. Y en ese sentido hay algo que se viene como, digamos, que viene estando como muy presente en los debates que se están dando en relación a niños y adolescentes, que tiene que ver todo el tema de la salud mental, ¿sí? Cómo los sistemas de salud mental, ¿sí? Vienen acompañando, ¿sí? A estas situaciones, digo, ¿no? Porque hay en casos que hay por ahí pibes y pibas que están alojados en comunidades terapéuticas o también en hogares, digo, a esta situación, no sé, pienso en el CAINA, pibas que no están acostumbrados a estar en situaciones de encierro, digo, se producen una serie de situaciones en términos de salud mental que es necesario atender. Y creo que también ahí debemos poner la mirada en términos
Digo, como decía al comienzo, no solo en esta coyuntura particular que tiene que ver con el tránsito de la pandemia, sino también con la post-pandemia, ¿sí? Es algo que hay que, como me parece que pensar. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Yael. Sí, bueno, buenos días. Primero también agradecerle a Gisela, a Claudia, a Laura por la oportunidad de estar en esta mesa y de pensar juntos en nuevas estrategias y puntos que mejoren un poco este momento que estamos atravesando, que además no sabemos cuándo va a terminar. Yo me quedo un poco con lo que dijo Gabriela, creo que es, como mencionó, los 3 ejes centrales que están atravesando un poco todas estas medidas, que no se piensa muchas veces en la integralidad, ¿sí? La salud como algo integral, en los derechos como algo integral. Destaco siempre lo que dijo Alejandro Morlachetti, que esta pandemia nos vino a mostrar a todos cómo cuando un derecho se afecta a todo el resto. El hecho de que la salud esté afectada afecta a la vivienda, afecta a la alimentación, afecta a la educación, afecta a todo. No es que hay derechos que corren por sí solos, todos corren juntos. Esto se puso de manifiesto y dentro de esta integralidad la salud mental, que creo que es tan importante como la salud por el COVID, porque estamos viendo muchos chicos que han abandonado el tratamiento, no porque quieren, sino porque no tienen la posibilidad de ir, por ahí por no pueden llegar al hospital, o por ahí porque estos servicios no se estaban brindando, sobre todo en el sector privado, se han suspendido muchos tratamientos, y vemos profundizada, por ejemplo, los trastornos alimentarios, sabemos de un aumento de trastornos alimentarios que además no tienen tratamiento, chicos con condición de TEA, y un montón de situaciones que realmente nos preocupan y también forman parte de la salud. También un abandono de la vacunación, que a diferencia de otras épocas no tiene que ver tanto con bueno, una línea que no cree en la vacunación, sino que tiene que ver con el temor a ir a un nosocomio a vacunarse, y eso también nos preocupa. Y en esto creo que el gran responsable tiene que ser la comunicación, tiene que quedar claro que hay que ir a vacunarse y esto no es una alternativa. Un tema que venimos trabajando con distintos organismos internacionales y que también nos preocupa muchísimo y que tiene que ver con algo que venimos también hablando con Claudia, es el tema de la participación y la información. La información, primero creo que la pandemia puso en la mesa la desigualdad de todos los niños, ¿sí? Claramente tener conectividad y no tenerla directamente habla de 2 niños distintos. En realidad son los mismos, solo que con 2 condiciones distintas. Pero hay otro tipo de desigualdades que se han planteado, que es los protocolos a seguir según a quién le pase. No es lo mismo que te pase en un barrio vulnerable, que te pase en una casa donde tenés una obra social. Y esto también hay que ponerlo en la mesa. Y la incertidumbre sí es común a todos. O sea, lo que nadie sabe es qué le va a pasar cuando le pase. Y se suma a la angustia y a todo este encierro y a toda la afectación que nos genera en la salud mental de todos. Esto es un tema que me parece como que es tan importante establecer seguridad. Bueno, si te pasa, va a pasar esto, ¿sí? Yo soy enemiga de los protocolos, pero en este caso creo que es absolutamente necesario. Por ahí, el protocolo tejiendo también, dándonos la posibilidad de tejer estrategias un poquito más armadas, ¿sí? No todo tan general. Y en esto, y retomando un poco lo que decía Gabriela, me parece que no podemos pensar también a un protocolo sin pensar en las reformas del Código Civil. O sea, no podemos decir, bueno, a partir de los 16 años los chicos tienen que ir acá, tienen que ir allá, sin entender que el Código Civil también los hizo partícipes a los chicos de 16 años de algunas decisiones. Entonces también tiene que estar, porque digo esto porque escuché muchas veces, bueno, a los 16 se los lleva acá con los padres, se le pide permiso a los padres, todo, y nos olvidamos de otras leyes. Creo que es una oportunidad de hacerlas valer todas. No creo que tengamos que por el apuro olvidarnos de las nuevas reformas que han sido muy buenas y que han recogido todo lo que es la autonomía progresiva. Con relación un poco a lo que dijo Romina del Consejo, me parece fundamental que en cualquier decisión esté sentado salud. No podemos nosotros los abogados establecer estrategias sin incorporar salud, pero no solo salud que por COVID. Yo también metería en todas las mesas de salud mental. Planteo 2 cosas más y una de las preocupaciones que venimos hablando con distintos adolescentes es que no tienen certezas de nada. Gabriela también decía que se han tomado muchas decisiones
Y la verdad que lo preocupante es que se han tomado decisiones que tienen que ver con los chicos, con que se encierren, con que no salgan nunca más, con que este, con que lo otro, y después vemos que a ellos nunca se les explicó por qué. Si ellos eran el problema, se los encerró, pero nunca se les explicó por qué. Y esto es grave, y esto lo están planteando los chicos. Lo primero que hicimos fue cerrar la escuela, y nunca se les habló por qué se les cerraba. O sea, ellos son el problema de esta enfermedad, digo, porque lo han manifestado los chicos, por lo menos explicarles que no, que el problema somos todos, pero que la escuela era un lugar de circulación. Y explicarlo de forma de que lo pueda entender un chico de 6 años y un chico de 17. Creo que los pibes necesitan certeza sobre el futuro escolar, aunque no importa cuál sea la decisión, pero tener certezas. O sea, una palabra que viene apareciendo en las mesas de salud mental que integramos desde el ministerio es la palabra resignación. Y la resignación no como algo positivo, de bueno, esto es lo que hay, vamos a rearmarnos, sino resignación como ya está, no sabemos qué hay en el futuro, ya nos quedaremos para toda la vida en la casa. Esto es terrible. Y acá necesitamos darles certezas y decirles, bueno, este año no se vuelve, o este año si se vuelve, se volverá en diciembre, certezas, cuál va a ser la evaluación, etc. Y una preocupación que no podemos dejar de mencionar en ningún espacio es la poca difusión que hay de los delitos de los que están siendo víctimas hoy niñas, niños y adolescentes en sus casas. Tanto desde el grooming, que es cometido por un ajeno a la casa, como de las violencias que ocurren en las propias casas intrafamiliares. Tema que vemos poco en agenda, poca viralización, que se habla poco de esto con relación a los niños. Sí lo vemos que se habla con relación a las mujeres en la violencia de género, pero no con relación a los niños. Y nos preocupa porque la falta de denuncias no tiene que ver con la falta de violencia, sino que tiene que ver con la falta de posibilidad de los chicos al acceso al mundo exterior para denunciar o para que alguien advierta que están siendo víctimas. Bueno, yo planteo esto y para seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias a vos, Yael. Laura. Bueno, gracias Gisela, muchas gracias, me sumo a los agradecimientos de Yael en forma personal y profesional. Para mí es muy importante estar acá compartiendo este espacio con ustedes y escucharlas. Quiero destacar algunas de las cosas que mencionó Yael en términos de la pandemia, el aislamiento y el impacto que nos tocó atravesar y analizar, digamos, distintos abordajes de lo que es nuestro rol en el Ministerio Público Tutelar, que tiene que ver, lógicamente, con el aislamiento, con el cierre de escuelas, las problemáticas detrás de lo que es el sistema de protección integral, pensar nuevas líneas de acción, en términos de lo que es la comunicación y el rol fundamental que ejercen muchos de los actores, como son las escuelas, las clínicas, los hospitales, distintos ámbitos comunitarios que se vieron afectados por medidas de aislamiento y que lógicamente afectan de alguna manera en esto que señala Yael, que es en el impacto detrás de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, que en un contexto de aislamiento muchas veces se encuentran conviviendo con sus propios agresores o agresoras. Nos encontramos en estos últimos 4 meses con muchas distintas problemáticas que nos tocaron trabajar. Entre esas vimos contextos de discriminación, chicos que no podían ingresar a los supermercados con sus mamás o con sus papás, un aumento, por supuesto, como dice él, de distintos delitos que tienen a niñas, niños y adolescentes como víctimas, las dificultades y las problemáticas detrás de lo que es el derecho a la educación, distintas problemáticas en torno a los niveles de exigencia que en un comienzo se dieron, las repercusiones que todo esto trajo en la salud de niñas, niños y adolescentes desde una visión integral, como resaltaba Gabriela, pensando puntualmente en lo que tiene que ver con los aspectos psicológicos y emocionales. Nos tocaron atravesar situaciones muy complejas de algunas comunicaciones que recibimos de intentos de suicidios, no solamente obviamente en lo que respecta a adolescentes en este caso en particular, sino también tuvimos algunas problemáticas, nosotros intervenimos en relación a lo que son adultos usuarios de los servicios de salud mental. Señalo algunas cuestiones sobre las cuales nos tocó intervenir en estos últimos 4 meses,
para hacer foco en que en un comienzo decíamos, bueno, los principales afectados de la pandemia o la visión de la sociedad estaba puesta en los adultos, ¿no? Las problemáticas generales de la sociedad en relación a la vida de los adultos, y no se hablaba en particular de niñas, niños y adolescentes, y hoy, en este contexto que celebro que a través de ustedes y del rol que están haciendo muchos profesionales, organizaciones y distintos poderes, se esté poniendo en agenda pública lo que es la niñez y la adolescencia y las diversas situaciones, que muchas de ellas problemáticas ya preexistentes y muchas otras sobre las cuales vamos a tener que trabajar, en la que podemos resumir, digamos, que a diferencia de lo que creíamos en un comienzo, directa o indirectamente el aislamiento, producto, lógicamente, como una medida para atender lo que es la salud pública en torno a una pandemia, ha tenido efectos y ha habido vulneraciones en lo que respecta a niñas, niños y adolescentes. Yo me quisiera enfocar un poco en lo que nos contó Claudia al comienzo y Laura en relación a lo que tiene que ver con el proyecto que están trabajando y que presentaron. Creo que es el proyecto puntualmente que leímos que habla de los principios de intervención. Me parece muy importante, destacando algunas cosas que dijo Gabriela en torno a la necesidad de readecuar algunas políticas públicas y esto que nos ha mostrado la pandemia y los distintos protocolos que son dinámicos en función de cómo va evolucionando este contexto. Yo creo que es muy importante hablar hoy, después de ver este panorama, cómo se fue desarrollando, en la posibilidad de analizar lo que es medidas de aislamiento domiciliario. Nosotros, desde una visión por ahí más técnica propia del Poder Judicial, nos tocó, creo que Claudia contó un caso muy, muy particular, tuvimos otros casos de adolescentes también en contexto de aislamiento, y pudimos ver la otra cara, que tiene que ver un poco con, digamos, cómo se involucran otros derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la recreación, el derecho al juego, la salud mental en particular, la pérdida del contacto con afectos, con bienes personales. Así que desde ese punto de vista, y habiendo analizado un poco el proyecto que ustedes presentaron, nos parece una medida muy importante. Siempre, como dice Yael, a ver, nosotros desde nuestro rol de abogados no podemos dejar de lado lo que son los criterios médicos, ¿no? Siempre y cuando esto sea recomendable, en particular teniendo en cuenta lo que tiene que ver con aquellos niños o niños menores de 12 meses, que creo que hay una situación que habría que contemplarlo desde el punto de vista de un criterio médico, si se puede llevar a cabo una internación domiciliaria o no. Y después, por otro lado, destacar lo que dijo Yael, que tiene que ver con la autonomía progresiva. Nos parece que, habiendo tenido algunas conversaciones con adolescentes en estos últimos meses, hay que trabajar en forma muy activa en lo que tiene que ver con el acceso a la información, la participación y su autonomía progresiva, y lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, que es lo que habla el artículo 26 del Código Civil, y tener en consideración que si hoy reconocemos justamente a los niños, niños y adolescentes como sujetos de derechos, en base a lo que es el principio de autonomía progresiva, si les damos la posibilidad a adolescentes de 16 años en adelante de tomar decisiones en lo que respecta al cuidado de su cuerpo, me parece muy importante que esto mismo se vea replicado en lo que tiene que ver con estos protocolos que se aplican hoy, la decisión de un acompañamiento por parte de un adulto o no, entre otras cuestiones, y bueno, y seguir trabajando en eso para que de alguna manera los distintos proyectos de ley que vayan saliendo repliquen lo que dice hoy la Convención y estos códigos de fondo. Así que, bueno, después tenemos otros aportes que hicimos en base al análisis del proyecto, que si quieren después lo vamos desarrollando en base a preguntas que surjan. Así que, bueno, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Laura. Le damos la palabra ahora a la legisladora Claudia Neira. Comento también que se sumó Manuela Tourte a la charla, vicepresidenta de la comisión.
Bueno, como decía recién, le damos la palabra a Claudia Neira, que fue ella quien propuso esta mesa de trabajo. Bueno, muchas gracias a Laura, a Gisela, a todas las participantes. La verdad es que para mí esta es una preocupación desde el primer día. Quienes me conocen saben que lo vengo planteando y creo que lo vengo haciendo con honestidad intelectual y de alguna manera buscando las mejores soluciones. Yo creo que la pandemia, y esto creo que es un tema que compartimos, ha puesto al mundo en tensión las libertades individuales. Creo que resolver la tensión entre pandemia y libertades es un tema que nos abarca como legisladores, como funcionarios, y creo que la respuesta que ha dado nuestro país ha sido una respuesta muy inteligente, porque en todo momento lo que se ha intentado es acompañar de mayor institucionalidad a la emergencia, que muy lejos de lo que se hablaba en un primer momento, que iba a ser necesario un estado de sitio y siga yendo casa por poco. Bueno, la verdad es que como fuerzas políticas, el presidente, los gobernadores, el jefe de gobierno, han tenido la responsabilidad de ir construyendo un consenso democrático que nos permitió, obviamente con tensiones, porque esto es inevitable, pero poder responder a la pandemia en el marco de un nivel de mayor democracia, ¿sí? Y sin las respuestas que otros países han tenido que tener, y que nosotros por suerte no hemos tenido que recurrir a ninguna medida coercitiva ni de ninguna índole. Dicho esto, digo que en nuestra ciudad puntualmente nosotros tuvimos desde el primer día una rápida respuesta con los ingresos de las personas que venían de otros países, que estuvo dada por el sistema de hoteles, ¿no? El sistema de instituciones extrahospitalarias. Y yo creo que es necesario poder hablar del sistema de hoteles en la ciudad de Buenos Aires, porque es un sistema que ha resultado ser sumamente efectivo en términos de respuesta de salud, pero que yo creo que hay que ponerle una mirada, ponerle una atención en términos de dotarlo, por el tiempo que tenga que durar y que permanecer, de un mayor grado de institucionalidad, para que la respuesta, además de ser efectiva, sea una respuesta que, como mencionaba, creo que fue Yael, no reproduzca, por ejemplo, niveles de desigualdad en nuestra sociedad que ya existen. Entonces, creo que ahí es necesario poder decir, en el sistema de hoteles hubo tres momentos, creo que hubo tres momentos. Uno, en el cual el sistema de hoteles era para todos aquellos casos que en la ciudad de Buenos Aires, no así aquellos que volvían a la provincia, sí aquellos que volvían a la ciudad de otros países, todos iban a hoteles, ¿sí? Hubo un segundo momento donde cualquier caso leve o sospechoso de COVID-19, cualquier caso, no había ningún tipo de excepción, iba a hoteles. Ese fue el segundo momento. Ya no personas que venían del extranjero, sino cualquier caso leve o sospechoso. No estaba la opción del domicilio, porque se entendía que todavía no había un grado de circulación comunitaria del virus y que era necesario generar un aislamiento de todas las personas que podían llegar a ser casos sospechosos o leves de COVID en instituciones, no para su propia protección, no para el propio cuidado de su salud, sino para prevenir la circulación del virus en el resto de la sociedad. Acá yo empecé a observar la primera tensión, porque en realidad, de alguna manera, lo que nosotros estábamos haciendo era aplicando una medida compulsiva, claramente, para todas las personas que padecían una afección en su salud, que podía ser incluso asintomática, que tenía que ver con la protección del resto de la sociedad. Y claramente había una tensión que se resolvía del modo más eficiente y que nosotros acompañamos en ese sentido, pero que de alguna manera desde distintos lugares planteábamos, bueno, a ver, está bien, es una solución efectiva, es una solución que claramente acompañamos, pero hay que dotarla de mayores niveles de institucionalidad. Por eso empezamos a preguntar cuál es la autoridad de aplicación. Por eso, hasta el día de hoy tenemos alguna
contradicción con la forma de implementación en términos de entramado institucional, donde hay una autoridad de aplicación en el Ministerio de Salud en términos de dictado de protocolos y de intervención, pero en territorio la realidad es que la intervención no está dada a través del Ministerio de Salud, la cabeza es descentralización en cabeza justamente del secretario de descentralización, que nada tiene que ver con el Ministerio de Salud, y cuando vas al territorio, la definición de las derivaciones está también en manos de autoridades que tienen más que ver con la territorialidad, el IBC, Desarrollo Social, que con el Ministerio de Salud, ¿sí? Bueno, entonces, en una segunda etapa nosotros teníamos todo el mundo iba a hoteles. Y todo el mundo iba con niños, y acá tenemos el segundo cruce, que es en el tema que nos compete, tenga niños de cualquier edad. En ese momento, sistema público, sistema privado, derivaban a familias con niños y niñas, sin excepción, no había posibilidad de permanecer en el domicilio, así tuvieran, como en el caso que yo planteé en su momento, que la nena tenía 8 meses, y OSDE la deriva 4 días a esperar un resultado de un test de COVID con su mamá en una habitación de un hotel, sin comida para bebé, sin instalaciones para bebé, sin ningún tipo de control, que lo que tenía era la sexta enfermedad, claramente porque estaba brotada, ¿no? La madre diciendo, déjenme ir a mi casa, que tengo un nene de 4 años y me necesita, y claramente esto es la sexta, y no, usted no se puede ir porque llamamos a la policía. Digo, a ver, si esto no nos tensiona en términos de institucionalidad, a mí me parece un problema. Esto se planteó, la verdad es que hubo un proceso donde la institucionalidad mejoró, donde hubo protocolos que establecieron, como se decía recién, que, por ejemplo, niño o niña de menos de 12 meses va a un hospital o queda en su domicilio, pero no va a una institución extrahospitalaria. Entonces, esto para nosotros es una mejora sustantiva. Y se pasó a una segunda etapa del sistema de hoteles, donde ya no fue para todo el mundo, sino porque ya había circulación comunitaria, se comenzó a habilitar la posibilidad de que quienes tuvieran las condiciones en sus hogares de ventilación, de posibilidad de aislamiento, si había otras personas no contagiadas, etcétera, pudieran ir a sus domicilios. Y hoy todos sabemos que en general personas de clase media, caso sospechoso leve de COVID, transita el aislamiento en su domicilio, con una declaración jurada de que no va a haber aislamiento, porque hay una protección de la sociedad que generar, obviamente, pero se queda en su casa y todos vemos, todos los días, solamente con abrir tweet, di positivo de COVID, incluso estoy con síntomas de una gripe un poco más fuerte, pero estoy en mi domicilio, con mi familia, etcétera, etcétera, y es toda la gente que nosotros conocemos, ¿sí? Seamos sinceros, sectores de clase media, nuestros amigos, nuestros colegas, todos transitan la enfermedad en su domicilio. Entonces, hoy el sistema de hoteles ya quedó básicamente asignado a los sectores de los barrios populares, que no tienen las condiciones, o que en principio en algunos barrios también está el criterio de que para preservar al barrio, aunque tengan las condiciones de infraestructura en sus casas, también es deseable que vayan a un hotel, ¿sí? Entonces también ves, y yo he tenido un caso en un complejo habitacional, departamento aireado, con posibilidad de aislamiento, y me costó muchísimo, hasta una referente se tuvo que hacer responsable de que no iban a violar el aislamiento para que pudieran permanecer en su domicilio una familia con sus hijos, ¿sí? Entonces, hoy la situación que tenemos es una situación donde las familias con niños y niñas, casos sospechosos, leves, con COVID, de clase media, transitan la enfermedad en su casa y como sociedad confiamos que el aislamiento lo van a cumplir y no hay ningún problema, y donde los casos en los barrios populares tienen un tratamiento, en principio, en situaciones en el sistema de hoteles. En muchos casos porque no hay otra opción, porque si vos tenés, como ayer hablaba yo, en la Villa 20, una persona que es inquilina de una pieza
donde tiene todo un círculo de gente que está absolutamente en contacto, no hay otra posibilidad más que ser aislada en un hotel, claramente, ¿sí? Otros casos, como decía recién, por ahí tienen una vivienda que sí permite el aislamiento y donde se puede garantizar que, como cualquier otra familia de clase media, pueda permanecer en su hogar. Ahora, en todos los casos, me parece que lo que hay que hacer, donde hay ya una situación de desigualdad que está dada por condiciones preexistentes, es reforzar los contrapesos para que ese aislamiento que esa persona está realizando, no en función de la protección de su propia salud, y más cuando se trata de niños y niñas, donde está siendo de alguna manera un medio para la protección del resto de la sociedad, de alguna manera tengo un contrapeso, ¿sí? ¿Y cuál es ese contrapeso? A mí me decían, yo planteé en una declaración que debería incluso pensarse en una compensación pecuniaria. Yo creo que sí. Hoy, en esta situación de desigualdad, cuando hay gente que tiene que ir a transitar el aislamiento a un hotel en función de preservar la salud de todos nosotros, que si no somos sospechosos o leves, nos quedamos en nuestras casas, en nuestro domicilio, sin desarraigo, con nuestra tele y con nuestra infraestructura, y la verdad es que deberíamos pensar en compensarlos, ¿no? Pero digo, incluso más allá de esa discusión, que es una discusión compleja, digo, mínimamente cuando se trata de niños y niñas, me parece que tiene que haber un control muy, muy serio institucional, y que tiene que haber un seguimiento y que nosotros deberíamos tener permanentemente transparentada cada uno de los casos de niños y niñas que son derivados a hoteles, en qué condiciones se hacen, si hay hoteles que realmente tienen una infraestructura específica para poder recibir a esos niños y niñas, si se les garantiza durante los 10, 14 días algún tipo de actividad lúdica, si tienen algún tipo de comida especial por ser niños y niñas. Yo no puedo tener esa respuesta al día de hoy, me parece que es una respuesta importante. Si de alguna manera, frente a algunas situaciones, yo tuve una situación donde la mamá da positivo. Cuento el caso completo. El abuelo tiene 2 internaciones, persona de riesgo, en las 2 da negativo. Finalmente, una noche se descompone, ya de regreso en su casa, fallece. Lo tienen 24 horas el cuerpo sin retirar de la casa, ¿no? Porque digo, esta es la realidad que vivimos. 24 horas el cuerpo sin retirar de la casa. Finalmente va a la morgue y da positivo, después de 2 negativos. Muy extraño, da positivo. Automáticamente testean a toda la familia, porque obviamente frente a la muerte que han ido a la casa, la hija, que tiene su propia familia, da positivo, tiene un marido y 2 hijos y 2 hijas. La trasladan a la mamá a un hotel. Mientras tanto, testean al papá y a las 2 nenas. El papá y la nena más chiquita de 5 años da positivo, la de 13 da negativo. Los quieren mandar al hotel. Ahí es donde yo intervengo y digo, no, tiene un departamento de 4 ambientes en un complejo habitacional, con ventanas, con posibilidad de que la nena de 13 años se aísle en su propia pieza. ¿Por qué no pueden quedarse en su domicilio? Si en cualquier otro barrio lo permitirían. Dicen, sí, es verdad, pero la mamá tiene que seguir en el hotel porque si no se aumenta la carga viral y demás. Bueno, este tipo de situaciones, digo, que pueden tener motivos o pueden tener buenos motivos o no, de alguna manera tienen que tener algún tipo de intervención en salvaguarda y en control y en resguardo de los derechos de los niños y de las niñas que están involucrados. No se puede pasar por alto que existen en nuestra ciudad hoy nenes que están haciendo una fila en la escuela de Villa 20 a las 8 de la mañana, que van a esperar en un colegio hasta las 10 de la noche el test, y que si dan positivos van a ser trasladados a un hotel. Y que son nenes y nenas que viven en nuestra ciudad y que tienen que atravesar esa situación para que todos nosotros estemos más seguros de que no nos vamos a contagiar, y todos nosotros que si nos llegamos a contagiar vamos a poder atravesar seguramente la misma situación de una manera muy distinta en nuestros hogares. Entonces, ese es el debate que yo planteo.
Yo sé que tiene tensiones, sé que es incómodo, y lo que quiero decir es que no lo planteo en términos de crítica a quienes hoy están al frente del sistema de hoteles, porque sé que, por ejemplo, hay muchos compañeros de la legislatura, del oficialismo, legisladores del oficialismo, que hace 4 meses que están al frente de los hoteles de la ciudad poniendo lo mejor de sí, porque es un sistema de voluntariado. Entonces yo la verdad es que lo planteo con honestidad. Admiro el trabajo que hacen, lo valoro, pero creo y estoy convencida que hoy lo que tenemos que tener es un mayor grado de institucionalidad cuando estamos involucrando sobre todo libertades en general y derechos de niños, niñas y adolescentes que creo que nos preocupan a todos y todas. Muchas gracias, Claudia, por tu intervención. Manuela, si te parece. Gracias, Gisela. Hola a todas, disculpen la demora, venía de otro lado y no llegué a tiempo a conectarme. Simplemente quiero sumar que, bueno, nosotros acompañamos el proyecto de la diputada Neira, sobre todo porque ha sido difícil para los legisladores encontrar la información correspondiente a cuáles son los protocolos vigentes en el caso en que están involucrados niños por COVID. Los protocolos, como bien dijo Claudia, son del Ministerio de Salud. Lo que creemos es que estaría muy bien, sería muy positivo si se pudiera tener toda la información compilada sobre niños. O sea, los protocolos son diversos, son muchos del Ministerio de Salud. Hay también resoluciones que aparecen en el boletín oficial, por ejemplo, con lo que sucede con los chicos cuyos padres están contagiados por COVID y que van a un hogar especial porque cuando los chicos no tienen COVID, que es un convenio que firmó el Consejo de Derechos con el Centro JAI, si no me equivoco. Romina, corregime. Pero me parece eso frente a la situación, y coincido con lo que dice Claudia, digamos, y esto también lo dicen referentes de mi espacio. Lo que hizo la pandemia es poner en evidencia, ¿no?, lo que tenemos, la desigualdad, el estado que tenemos, etc. Me parece que simplemente aportar eso, que el pedido de informe me parece una muy buena medida, porque en este momento es difícil acceder a esa información sobre lo que sucede en cada caso, y también tenemos que garantizar un acceso igual y una garantía de derechos igual a todos los chicos que se ven afectados por la pandemia, en el sentido de si son sus familiares, si son ellos mismos, si estuvieron en contacto con alguien que le da positivo, etcétera. Creo que tenemos que avanzar un poco en eso, en clarificar la información, y sobre todo en hacerla, me parece que hay un punto central, y es que la población no siempre cuenta con información cuando se ve afectada por el COVID. No se sabe qué va a pasar, entonces es como un vacío, ¿no? Alguien tiene fiebre y ya se sabe, por ejemplo, que a OSDE no llames por esto que dijo Claudia. A OSDE no llames porque la reacción va a ser tal y te van a poner en un hotel, etc. Entonces eso redunda en lo que no queremos conseguir, en lo que no queremos que suceda, que es que se desparrame, digamos, aún más el contagio. Me parece que es necesario transparentar la información también a la población en general. Si te da positivo, va a pasar esto, esto y esto, tenés que llamar a tal lado. Sí están los números ¿no?, el 147 de la ciudad, por si hay sospechas, etcétera, o los del Ministerio Nacional, pero me parece que sería bueno, cuando hay involucrados niños sobre todo, transparentar la información de manera sistemática, esquemática y clara, para que las familias sepan qué tienen que hacer. Así que eso era simplemente... Me silencié. Ese era simplemente mi aporte. Gracias. Gracias a vos, Manuela. Bueno, se sumó a la mesa de trabajo Karina Leguizamón, presidenta del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad. Así que, si te parece, ¿querés dar tu intervención? Hola, bueno, buenos días a todas y todos. Espero que se me escuche, estoy en el auto, mil disculpas, tuve un inconveniente. Y recién me pude sumar, escuché un poco a Claudia, no la escuché toda, escuché el final, y a Manuela. La verdad que pido mil disculpas, que no sé de cómo venía encarando el tema, pero por lo que escuché de ellas dos, no sé lo que habrá dicho hasta ahora Romina Furió, la doctora Furió, que estaba en mi representación, pero lo que les quiero contar es, en principio, por lo que poco que escuché de Claudia, perdónenme, me parece que es una falta de respeto, pero
no tengo otra opción porque no escuché otra parte, es contarles que respecto a los niños en principio está demostrado real, por suerte, que el 90% son asintomáticos y que el 10% que tienen síntomas son por enfermedades anteriores, y en la Argentina es porque lamentablemente nos agarró ahora en la época invernal, donde están todas las enfermedades típicas pediátricas invernales de los chicos, donde sí hay que prestar mucha atención y donde sí corren peligro, tal vez no su vida, pero sí necesitan una internación. Fue por eso que fue el ultimátum para decidir de hacer todo un dispositivo extrahospitalario con respecto a los niños con COVID positivo, no por los niños con COVID positivo, porque ya les repito que son asintomáticos y el 90% pasan la enfermedad casi sin sentirla, sino era porque estaban ocupando camas que eran necesarias en esta etapa por las enfermedades típicas invernales, que sí se necesita la internación de los niños, y obviamente por algo que seguramente deben haber dicho todo, porque justamente como son asintomáticos, tienen otras necesidades que estar en un sistema hospitalario. Le estamos vulnerando otros derechos como la recreación, lo lúdico, el estar en su lugar, en su hábitat natural, habitual. Respecto al consejo, los niños que nosotros tomamos intervención no nos olvidemos que son niños que ya tienen una judicialización previa. Nosotros nos estuvimos haciendo cargo, como dijo Manuel, a través de un convenio con la Fundación y con operadores nuestros, porque nosotros hicimos también la capacitación en forma conjunta, armamos dispositivo en un primer momento para las familias que no tenían comodidades habitacionales como para hacerse cargo de sus niños en un primer momento, cuando el aislamiento era obligatorio y era por 15 días, hasta hemos tenido familias que han venido del exterior, para que se entienda también que no es una cuestión de situación económica, que venían del exterior y tenían que hacer aislamiento y no tenían familiares porque los familiares tenían temores, porque a su vez tenían a cargo familiares que tenían problemas de salud o riesgo por una cuestión de edad, que también nos hemos hecho cargo de esos niños. Eso fue una primera etapa, marzo, abril, principios de mayo. Después armamos nuestro dispositivo de chicos que en el momento que había duda o había tenido un contacto estrecho o algún operador de la institución, sea propia o sea conveniada, y había que hisopar al niño justamente para que no quedara la UFO en la espera, esperaban en uno de los centros transitorios nuestros, porque, no sé si habré contado Romina, si lo contó, discúlpeme que lo voy a volver a decir, en un primer momento nuestros 3 centros transitorios los trasladamos a Puerto Pibes, que era un lugar donde había más comodidad para tener más dispositivos, porque ante las nuevas necesidades de intervención desde el Consejo, de situaciones comunes con o sin pandemia, estábamos colapsados con el tema de los vacantes, porque los hogares no abrían las puertas, lógicamente, porque primero tenía que haber un aislamiento previo por esta situación. En síntesis, lo que quiero decir es que nosotros ahora ponemos en marcha el dispositivo extrahospitalario para niños, niñas y adolescentes. Comparto con Claudia el tema de por qué ante situaciones de comodidad, de edilicia, las familias las aíslan en hoteles y no van a su lugar habitacional. Lo que sí podemos es que tengan, si pueden, que tomen conocimiento de esa situación, nos convoquen, que como el Consejo también podemos, más allá que esos niños seguramente tienen familia, por lo tanto no es una intervención propia del Consejo, pero por una cuestión de una vulneración de derechos podemos también intervenir para colaborar y trabajar con la UFO, que es quien determina dónde se aísla preventivamente y transitoriamente el núcleo familiar. Si están realmente las comodidades habitacionales y la seguridad, podemos también en forma conjunta trabajar para que ese niño vaya con su familia al lugar donde pueden alojarse. No sé si tienen alguna otra pregunta, y nada, quería aclarar estas dos situaciones, de cómo fue el transcurso de los diferentes dispositivos que fuimos abriendo de acuerdo a la necesidad, de que bueno, que hoy estamos realizando la apertura de este dispositivo extrahospitalario en forma conjunta con Salud y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat a través de la Dirección de Niñez, y que trabajamos codo a codo con todos los hogares propios y conveniados ante cualquier situación de algún síntoma o
como es la mayoría de los casos, son situaciones preventivas ante un contacto estrecho porque algún adulto ha sido COVID positivo. No tenemos ningún caso de ningún niño que haya él tenido la enfermedad y no es que haya sido a través de un contacto estrecho de un adulto conviviente, o en el caso nuestro que son los trabajadores, que a través del trabajador ingresó en el hogar en que vive el niño. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta, y vuelvo a pedir disculpas por la tardanza y la demora en ingresar. Muchas gracias, Karina, por tu intervención. Ahí veo que a través de YouTube nos llega una pregunta. ¿Cómo es la articulación con salud en caso de COVID positivo de algún niño en algún dispositivo? No sé si Karina, ¿querés responder? Sí, ahí estoy. Sí. En algún dispositivo, en principio, es el caso, primero hay que hisopar al niño, pero ya les cuento, como dije recién, es la situación generalmente es por un contacto estrecho. No hemos tenido, hay casos en que los niños, vuelvo a repetir, es típica enfermedades invernales en esta época, que tengan fiebre, angina. Hoy el protocolo de salud pediátrico, ante cualquier síntoma, siempre se prioriza el COVID, se hace el hisopado correspondiente. Si está en un hogar conveniado, el hogar sabe cómo actuar el protocolo, debe llamar al 107. Si no tiene operador que pueda acompañar al niño, nos convoca a nosotros hacemos también el traslado de los niños, los acompañamos durante el hisopado, hasta tener si es positivo o no. No sé si alcanza la respuesta. Trabajamos en forma conjunta, la Dirección de Niñez, a través del 107, el hogar convivencial, y nosotros. Perfecto, y esa es la pregunta. No sé si alguna de las otras expositoras también tiene alguna pregunta. Como es una mesa de trabajo, la idea es que haya algún intercambio. Sí, Claudia. Sí, ahí me parecía interesante lo que contaban de Puerto Pibes, un poco preguntarles si ya tiene niños, niñas que estén alojados allí, si ya está funcionando activamente, y bueno, pedirle también al Consejo si pudiéramos tener acceso a los protocolos, también estaría, me parece muy bien para la comisión. Y agregar un punto que me parece que es importante, que planteó Manuela, que también planteó Yael, que tiene que ver con la certidumbre, ¿no? Las certezas, me parece que eso es esencial, el tema de la información. Yo lo que veo mucho en los barrios por estos días también, así como planteaba Manuela con el tema más de las prepagas, en los barrios populares también está empezando a pasar esto de, bueno, pero voy a esperar porque si voy ya me mandan al hotel y no quiero ir a casa, si me toman la casa, si me la ocupan. Entonces, me parece que también poder dar certezas sobre lo que va a pasar, en qué tiempos va a pasar, cómo va a pasar, y también de alguna manera un acompañamiento en todo eso que vaya a pasar, seguridades que se le puedan brindar a la familia, podría ayudar también a lo que más queremos, que es poder seguir teniendo testeos activos. Así que bueno, eso agregándolo, porque me parece que es importante. También ya él planteaba el tema adolescentes, que de alguna manera está muy invisibilizado, no solo para los niños alojados en hoteles o en sistema de hoteles, sino en general, ¿no? La situación hoy de los adolescentes, yo diría que es casi la más invisibilizada de todas las situaciones que existe. Incluso si vemos, hay salidas para niños y niñas, los adolescentes pueden salir a hacer una compra, pero en realidad hoy los adolescentes tienen muy poca política activa para poder generar una contención también. Y me parece que eso es algo que en los próximos meses va a haber que trabajar también, como creo que decía Gabriela, lo que es la pospandemia, todo lo que es... yo tengo un hijo de 18 años, está transitando su 5º año. Va a perder su 5º año.
la despedida del colegio, y hay muchísimos chicos, digo, que vienen pasando esa misma situación y que me parece que también es importante poder visibilizar. Pero bueno, me fui un poco del tema, volviendo al tema, preguntar lo de Puerto Pibes, que era algo que me había quedado como duda, si es que ya tiene chicos, si está funcionando y demás. No, Puerto Pibes empieza a funcionar justamente mañana. Estuvimos haciendo una capacitación muy minuciosa con respecto a los operadores, porque justamente van a tratar con niños que son positivos. En este momento no hay ningún niño institucionalizado, recordemos, vuelvo a repetir, que esto es para niños institucionalizados que estén hoy en hospitales. El martes se dieron de alta los últimos 8 niños que estaban hospitalizados. Esto no quiere decir que, como está hoy en día la curva y todo este tema del contagio, seguramente puede llegar a ver, pero estamos todos preparados. Respecto a los protocolos, que eso me quedó, que también le escuché a Manuela, el protocolo, si bien inicialmente lo genera salud por una cuestión de expertise y trabajamos codo a codo con epidemiología, nosotros tenemos todos protocolos por dispositivo, así que no hay problema si los alcanzamos a la comisión. Los protocolos nuestros es adhiriendo al de salud pediátrico y aparte paralelamente hacemos uno por dispositivo. Así que está firmado el de, creo que ayer, hace 2 o 3 días, se firmó con Salud y Desarrollo Humano y Hábitat respecto al de Puerto Pibes. Y con respecto a los adolescentes, para mí justamente es la franja etaria que más está sufriendo esta situación. Yo tengo un hijo de 7 y uno de 15, 16 acaba de cumplir. Y es verdad que el cómo podemos acompañar, ayudar a los adolescentes en situaciones en que padecen, que es muy difícil a un adolescente en el momento en que está viviendo, donde su mundo es sus amistades, y que si bien en una etapa normal, donde no hay pandemia generalmente, lo lógico es que se encierren y que estén en su mundo, en su habitación, pero una cosa es por elección y otra cosa es por obligación. Y después de la cantidad de días, comparto 100% que para mí son, si bien en un primer momento eran los niños, porque no tenían ningún tipo de salida, hoy son los adolescentes que no hay una respuesta. Nosotros estamos trabajando fuertemente, más que nada ahora en estas 2 semanas que eran las vacaciones, con el área de cultura, porque justamente nos preocupa esta situación, que el adolescente no tenga el estar con sus pares, que hoy en esa etapa es lo esencial. Y también tenemos que empezar a ver las realidades. Hay situaciones en que los adolescentes hacen como para poder ver a sus amigos de manera que no está permitida. Entonces tendríamos que pensar de qué manera se les puede abrir determinadas situaciones, y pienso en voz alta, y ahora hablo como madre, no como funcionaria, donde se los permiten siempre con los mismos chicos, de empezar a tener un contacto con sus amistades, porque creo que psíquicamente, psicológicamente, hoy son los que más padecen esta pandemia. Así que adhiero 100%. No nos toca en forma específica al Consejo, pero me parece que hay que hacer un pronunciamiento y hay que trabajar como para poder lograr una apertura respecto a los adolescentes, que si bien después de los 16 años pueden, porque es como un adulto, los consideramos un adulto en el tema de las salidas diarias, bajo la responsabilidad obviamente del adulto que está a cargo, ellos lo que necesitan es la conectividad diaria y habitual que tienen con sus amistades. Hoy lo esencial es estar con sus pares y no lo pueden tener hace 130 días. Eso me parece que es que hay que estar atento, porque me parece un tema fundamental. No sé si hay alguna otra pregunta. Si hay alguna otra pregunta o intervención, igualmente deberíamos ir ya redondeando por el tiempo que pedimos también a la legislatura el canal de Zoom y el canal de YouTube. Así que si quieren hacer la última pregunta o intervención, y ya damos el cierre de la mesa de trabajo con Laura Velasco. Sí, yo más que una pregunta, sí, una breve intervención. Me parece que es importante este intercambio, ya que, bueno, de hecho están trabajando en distintos espacios, cada una de ustedes o cada una de nosotras, y creo que, bueno, no en todos los casos habíamos podido dialogar en relación con algunos de estos temas.
yo por una parte plantear que en relación con lo que decía Claudia respecto de el abordaje de barrios populares, lo que estamos observando en el día a día con el detectar en este dispositivo que va ubicando también en los hoteles muchas veces a las personas que están con un positivo pero que no son grupo de riesgo y que son casos leves. Bueno, cómo estos protocolos que de hecho se utilizan de alguna manera se pueden explicitar o pueden estar como más claro en algún que nos permita un abordaje territorial más integral, justamente para que no haya miedo, para que las familias estén... Bueno, me parece que se tildó Lau, ¿no? Estaba con problemas de conexión desde el principio. Si sacás la imagen, Lau. Bueno, si les parece, nos llegó una pregunta también, un aporte desde YouTube. Si les parece, lo leo también. Me interesa pensar la integralidad en el abordaje de las problemáticas variadas, que inicia mencionando Gaby Helber y continúan las otras compañeras. Esa integralidad me remite al concepto de acciones intersectoriales, léanse salud en sentido amplio, educación, acción social, justicia, vivienda, esparcimiento de otros. Desde alguna ignorancia pregunto, ¿hay algún organismo que coordine mirando ese todo integral? Esas acciones intersectoriales necesarias para abordar las trayectorias de niños, niñas y adolescentes en la transición hacia la pospandemia y en tránsito hacia unas nuevas normalidades. Se nos fue Karina también, no sé si Romina o alguna otra compañera que quiera responder. Sí. Mira, con respecto a la pregunta, sí se están haciendo mesas de trabajo, como decía Karina recién, donde está también cultura, educación, y se está trabajando en toda esta situación de la pandemia y las salidas de los chicos. Si bien no hay alguien que encabece, sí en conjunto estamos trabajando en eso para poder habilitar cada vez más las salidas de los chicos. Creo que con eso contesto. A mí me parece importante en ese sentido el rol del consejo, porque la verdad es que más allá de los casos que se describieron, claramente también el consejo tiene un rol de monitoreo de derechos que yo creo que es importante en ese sentido y que pueden abarcar la integralidad de alguna manera que está planteando la pregunta que leíste, Gisela. Sí, por supuesto. Por eso, como comentaba recién, estamos trabajando en conjunto para esta situación y se trabajó incluso previamente cuando se habilitaron más las salidas. O sea, estamos en eso permanentemente y monitoreándolo. Bueno, no sé si alguna otra expositora quiere preguntar, quiere intervenir, hacer algún comentario. Acá veo que Laura directamente se fue al Zoom, así que evidentemente su conexión debe ser bastante inestable. Bueno, Clau, no sé, o Manuela. Sí, obvio. Sí, obvio, no, Gaby. en línea por ahí también con lo que decía Claudia y en relación a esta pregunta o esta reflexión que aporta a través de YouTube, me parece que, digo, y también retomando lo que dije al comienzo, me parece que es clave poder pensar líneas de trabajo, política pública en términos de esta nueva normalidad, ¿sí? Porque digo, el tránsito de la pandemia y el después de la pandemia va a implicar una nueva normalidad y creo que, como decían antes, los niños y adolescentes son los más implicados, impactados subjetivamente de estas condiciones de época que nos tocaron vivir. Entonces me parece que es clave pensar políticas intersectoriales e integrales.
nada, eso, solamente. Bueno, si no hay ninguna otra intervención, si les parece vamos cerrando. Bueno, Laura evidentemente no está pudiendo volver. Manuela, ¿te parece dar un cierre como vicepresidenta de la comisión? Bueno, gracias. Muchas gracias a todas por su tiempo y por participar de esta charla que estamos organizando desde la comisión, un ciclo de charlas respecto de niñez y pandemia. La próxima, Gisela, ¿vas a anunciar la próxima charla vos después? Así cerramos con eso, me parece, ¿no? Bien, y simplemente agradecerles, decirles que la Comisión de Familia y Niñez está a disposición, por supuesto, de las funcionarias. Nos gustaría, si podemos, recibir los protocolos que mencionó Karina de los distintos dispositivos y del Consejo de Derechos, sería muy bueno tenerlos para compartirlos con el resto de los legisladores y legisladoras, y agradecerles a todos la participación y ponernos a disposición por cualquier cosa que podamos ayudar. Gracias. Muchas gracias, Manuela. La próxima charla que tenemos de la comisión, en este ciclo que ya venimos haciendo, es sobre derecho de personas LGBTQI+, que ahí, bueno, vamos a contar con la presencia de Alba Rueda, Ornella Infante, y va a estar moderándola Ofelia Fernández. Muchísimas gracias a todas por participar hoy, muchas gracias Claudia por habernos propuesto a la comisión esta mesa de trabajo, muchísimas gracias a Yael, a Laura, a Gabriela, a Romina, a Karina, que bueno, ahí está queriendo ingresar de nuevo al Zoom. Es muy importante poder llevar adelante estas mesas de trabajo en este contexto, así que bueno, ni hablar que desde la comisión estamos a disposición de lo que se necesite, a todas las compañeras que hoy integraron esta mesa de trabajo, y bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, gracias.